Muy buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes a esta charla y bienvenidos también, bueno, pues a esta presentación que vamos a hacer gracias a Talentuns y a Programa Lince, que os hemos pues preparado una pequeña sesión. Estaremos aproximadamente una media hora en la que pretendemos pues daros primero una exposición sobre nuestro programa Neuroliderazgo. Vamos a poner especial atención dentro del programa a una de las herramientas con las que trabajamos pues para lograr ese alto rendimiento que es un poco a lo que nos dedicamos, ¿no? Esta herramienta se llama Neurofeedback Neurooptimal y vamos a centrar sobre todo nuestra atención en esta herramienta a lo largo de toda la charla. Queremos que sea muy, bueno, pues dinámico, o sea, que podáis compartir con nosotros vuestras opiniones, y para eso pues sí que os pedimos que vayáis anotando todas las preguntas, opiniones que queráis comentar y las dejéis para el final de la charla, para facilitar la exposición. Me comentaban antes los compañeros que se encargan más del aspecto técnico que vuestros micrófonos durante toda la exposición van a estar cerrados. Así que yo no os voy a poder escuchar ni tampoco veros. Sé que estáis ahí y espero que nos hagáis muchísimas preguntas pues vía chat, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Antes de entrar directamente de lleno a la exposición del... Dame un segundo, que quiero llegar a la siguiente diapositiva ahora. Antes de entrar de lleno en la explicación de Neurofeedback Neurooptimal, quiero presentaros el concepto de neuroliderazgo. Hoy en día se habla muchísimo, yo creo que todos estamos, los que estemos vinculados a la empresa de alguna manera, pues escuchamos hablar del neuromanagement, del neuromarketing, del neuroliderazgo, y nos preguntaremos qué narices es esto, ¿no? El concepto, bueno, pues viene con fuerza a partir del 2006. Supongo que algunos conoceréis a David Rock o a Jeffrey Schwartz. Son dos consultores, bueno, David Rock es un consultor y Schwartz es un psiquiatra, que se han especializado en temas de neurociencia y en la aplicación de la neurociencia al liderazgo. Y es que el concepto de neuroliderazgo viene a ser esto, ¿no? Es la disciplina encargada de estudiar cómo funciona el cerebro de los líderes, cómo funciona el cerebro en los procesos mentales que se llevan a cabo en el liderazgo. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de mejorar la eficacia de ese ejercicio profesional, de ese liderazgo. Podemos pensar que en este sentido que hay muchos estudios previos psicológicos que no tienen que ver con la neurociencia, que ya han ido dando premisas y pautas acertadas de cara a ver qué programas son más efectivos en el ejercicio del del liderazgo. Entonces pensamos, ¿dónde está la aportación de la neurociencia en este caso, o de la disciplina del neuroliderazgo? Esa aportación viene por los conocimientos neurocientíficos. Hoy en día se pueden ver por neuroimagen pues el mapa cerebral para saber cómo está actuando el cerebro en cada momento durante un proceso, con lo cual gracias a esas técnicas y a esas tecnologías pues se pueden aportar nuevos programas de cara a mejorar esa eficacia del liderazgo. Vale. Quiero también traigo también un par de aportaciones que me parecen muy interesantes de cara a lo que es la excelencia en el liderazgo, por lo menos de lo que se viene hablando últimamente, y supongo que todos conoceréis el libro de Goleman, Focus. Él pone justamente atención a un triple foco de atención hablando de los líderes, ¿no? Él nos dice que tiene que haber un equilibrio entre estos tres focos de atención. En cuanto al individuo, hablamos de foco interno, que sería poner atención a la conciencia de uno mismo, es decir, la capacidad que tenemos de poner atención a nuestro mundo emocional. El foco en los demás, en este caso tiene que ver con nuestra capacidad para poner atención a los pensamientos y sentimientos y necesidades de los demás, de las personas con las que trabajamos y somos líderes de nuestros equipos. Y foco en lo externo tiene que ver con la atención que ponemos a todo lo que es ajeno a nuestro entorno, a nuestro equipo, pero que tiene relación. Es el conocimiento sistémico, todo lo que está relacionado con nuestro sistema y nos afecta de alguna manera. Si no hay equilibrio en este triple foco, la excelencia va a verse minada de alguna manera. Si lo llevamos a la organización, este triple foco tiene que ver con el clima y la cultura de la organización cuando hablamos del foco interno, el paisaje competitivo cuando hablamos del foco
en los demás y las realidades mayores, es decir, todo el entorno de la empresa, el mercado en el que se mueve, etcétera, que tiene que ver con, bueno, pues con la propia actividad que nosotros realizamos. ¿Por qué traigo esto? Pues lo traigo porque nuestro programa Neuroliderazgo justamente lo que hace es preparar y entrenar a los líderes para el desarrollo de esta capacidad trifocal, podríamos llamarla. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos desarrollando 5 neurocompetencias. Estas competencias, que nosotros llamamos neurocompetencias, son competencias de carácter más interno a las que habitualmente estamos acostumbrados a manejar en el mundo de los recursos humanos, ¿no? o del desarrollo de las personas. Las competencias, estas neurocompetencias son competencias que están por debajo de las competencias técnicas, y cuando consolidamos o creamos una base sólida de estas competencias, conseguimos que haya, bueno, pues que podamos trabajar en clave de alto rendimiento. Conseguimos que se mejoren los resultados que obtenemos en esas otras competencias técnicas. Vamos a ver, bueno, de las competencias que os estoy hablando, las veis en la diapositiva, son la autoconfianza, la automotivación, la autorregulación emocional, la adaptación al cambio y la concentración. Todas estas son las que también ya se estudian mediante, bueno, en la disciplina del neuroliderazgo, se estudia cómo funciona el cerebro a la hora de estar actuando, poniendo en marcha esta serie de competencias. Vamos a ver cómo desarrollamos estas competencias en nuestro programa. Realizamos una serie de sesiones de entrenamiento mental, son entrenamientos que pueden ser grupales en una parte del programa y que tienen que ser individuales en otra parte del programa. Como había dicho al inicio, hoy nos vamos a centrar en una de esas áreas sobre las cuales entrenamos, en este caso es la neurocomunicación. En este área es donde trabajamos con la herramienta que os quiero explicar, el neurofeedback neurooptimal. Aunque quiero hacer hincapié también en que neuroliderazgo para nosotros es el trabajo que hacemos en todas estas áreas, en el lenguaje, en la imaginación, la neurocomunicación propiamente dicha, las creencias y las emociones. Y es el trabajo conjunto lo que al final logra, pues, los buenos resultados que hasta la fecha hemos obtenido y que luego en alguna diapositiva os voy a comentar. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que pues hasta la fecha nos reúne en este momento, que es el neurofeedback neurooptimal. Es una técnica de gimnasia cerebral. Es un entrenamiento que se realiza completamente individualizado y que se produce gracias a que se puede medir la actividad eléctrica encefálica, es decir, mide la actividad eléctrica que generamos por las conexiones neuronales. Os voy a poner primero un vídeo muy cortito, son 3 minutos. Es un fragmento de un documental más amplio que tenemos colgado en internet, pero bueno, vamos a empezar con el vídeo porque os va a dar la clave de en qué consiste la técnica. Yo luego lo voy a ampliar y también vamos a escuchar algunos testimonios. El cerebro es el centro de nuestro sistema nervioso. Podemos decir que es un sofisticado centro de mando y control que recibe y procesa información de nuestro cuerpo y del entorno para generar las respuestas adecuadas en cada momento. Todo ello es posible gracias a una extensa y compleja red neuronal. Tenemos más de 10 billones de neuronas en nuestra corteza cerebral. Estas neuronas no actúan solas, sino que se comunican entre sí a través de conexiones neuronales. Estas conexiones neuronales generan electricidad y esta puede medirse observando la frecuencia de las ondas cerebrales que se producen. Nuestro cerebro, gracias a su capacidad de autorregulación, está preparado para responder de manera adecuada en cada situación. A veces, esta función de autorregulación puede fracasar. Por ejemplo, la persona puede estar atrapada a niveles de activación muy altos y entonces puede tener dificultades para dormirse o para sentirse relajado. O bien puede estar atrapada a niveles de activación más bien bajos y entonces tiene dificultades para despertarse, para mantener la motivación. O bien se sale de control, el cerebro se sale de control y puede tener síntomas como migrañas o ataques de pánico. El neurofeedback es una gimnasia cerebral que ayuda al cerebro a ejercitar su habilidad de autorregulación. Este aprendizaje cerebral puede ayudar a una amplia gama de personas, desde personas con enfermedades tipo autismo, Alzheimer, estrés, ansiedad, depresión, trastornos de hiperactividad o déficit de atención, entre muchos otros,
a personas que, teniendo un punto de partida de equilibrio y de bienestar personal, quieren mejorar o progresar en su rendimiento o en su bienestar. Por ejemplo, deportistas, ejecutivos, artistas, entre otros. Es muy importante tener claro que el neurofeedback no es un tratamiento médico. Es, como hemos dicho antes, una técnica de gimnasia cerebral que ayuda al cerebro a ejercitar su habilidad de autorregulación. Como consecuencia, se va a equilibrar el sistema nervioso central y, por tanto, van a mejorar muchos síntomas que puedan derivar de desequilibrio en este sistema nervioso. Llevo 12 sesiones y la verdad que he notado un gran cambio en el tema de motivación y, sobre todo, estoy notando mucho mejor mi ansiedad. A lo largo de los últimos 2 años he tenido unos 20-25 sesiones de neurofeedback en épocas sueltas, y el efecto más inmediato que noté es que dormía mejor, y eso ya después de la primera sesión se nota. Luego me noto más calma, más serena, más en control de mis emociones y más despierta mentalmente. Pues justo hoy llevo 20 sesiones de neurofeedback y me ha ayudado en que he mejorado mi atención y mi concentración, y también me ha ayudado a estar más serena y ser menos emocional. Llevo 17 jornadas de neurofeedback, sigo con ellas, sigo mejorando, y hasta la fecha estoy muy tranquilo en el trabajo. Me he mejorado muchísimo en la comprensión, en la asimilación de conceptos, en la concentración, y sobre todo me encuentro muchísimo más efectivo en mi trabajo y sigo mejorando. Bueno, habéis visto ahora el vídeo. Como habéis visto en este vídeo, ¿no?, hay una parte de explicación inicial sobre, bueno, pues en qué consiste, ¿no?, por qué funciona esta técnica. Hay algunas claves que quiero resaltar. También habéis escuchado los testimonios, luego me podéis preguntar lo que queráis, porque, bueno, pues hemos trabajado ya con clientes que han venido con objetivos profesionales, pero también, como habéis visto, con objetivos, pues, de tipo personal, de desarrollo personal o deportivos, ¿no? Es un poco nuestro origen, es el trabajo con los deportistas. También con estudiantes, aunque no he creído oportuno ya traer tantos testimonios. Bien, algunas claves del neurofeedback neurooptimal, que seguro que ya tenéis en vuestra cabeza preguntas: ¿cómo es una sesión? ¿En qué es exactamente? Algo que me parece necesario remarcar es que no es un tratamiento médico. Esto ya lo habéis escuchado. No es una terapia, no se recibe ninguna estimulación, el cerebro no recibe ninguna estimulación, tampoco es un tratamiento específico que vaya dirigido a algún entrenamiento en concreto, de alguna función mental en concreto. Es genérico. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Podemos utilizarlo para multitud de aspectos, porque es el cerebro el que aprende por sí mismo a mejorar su capacidad de autorregulación, y gracias a esa capacidad puede responder de manera adecuada ante cualquier estímulo que se le presente en su vida diaria. El cerebro está preparado para que respondamos de manera correcta ante cada situación. A veces, como decíamos en el vídeo, puede ser que esa capacidad de autorregulación no esté funcionando de manera óptima. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos permeables al entorno y somos influenciables por el entorno, con lo cual nos podemos ver en determinados momentos como esa capacidad se queda minada. Decimos que es vanguardista, y esto nos referimos a que hay otros métodos de neurofeedback. Seguro que habéis escuchado, pues el neurofeedback se conoce para trabajar el estrés, se conoce para trabajar, pues, desde el aspecto más clínico, pues en procesos, no sé, de autismo. Hay muchos otros usos que se le da al neurofeedback. Antiguamente era biofeedback, ¿no? Ahora ya, cuando hablamos de biofeedback de la actividad eléctrica encefálica, hablamos de neurofeedback. Pero dentro de esos métodos, el método neurofeedback neurooptimal es del que yo voy a hablar, y es el que decimos que es vanguardista. ¿Por qué? Porque trabaja en dinámico y en global, y os voy a explicar un poquito más detenidamente esto. En dinámico quiere decir que está microsegundo a microsegundo adaptándose a las respuestas del cerebro. Es decir,
Antiguamente se hacía un diagnóstico neurológico del cerebro, se detectaban en qué bandas de frecuencia, es decir, en qué áreas del cerebro podían haber pues, determinadas disfunciones o desequilibrios, y se proponía un entrenamiento de esas bandas de frecuencia con el mismo sistema. ¿Qué podía suceder ahí? De hecho, ¿qué sucedía? Por eso se ha avanzado con el neurofeedback, pues que podía darse sobreentrenamiento de algunas áreas. En la medida en la que el cerebro está recibiendo un entrenamiento en unas áreas y está, por lo tanto, generando determinados cambios, esos cambios afectan a otras partes del cerebro. Esa es pues una ley que los científicos ya conocen, que la neurociencia está avanzando en ver cómo la plasticidad del cerebro es variable, es diferente en cada individuo, y cómo, en medida que se generan cambios en una zona del cerebro, eso repercute en las otras zonas del cerebro. Por eso se ha ido avanzando este método hacia lo que llamamos un método dinámico. Es decir, global, que trabaja en todas las áreas a la vez y en los dos hemisferios a la vez. Quiero detenerme en una explicación, a ver si consigo hacerlo sencillo para que me entendáis, que no es muy fácil, pero que seguro que así me vais a entender. ¿Qué es lo que se entrena? Hemos dicho, la capacidad de autorregulación. El cerebro tiene mecanismos de autorregulación. ¿Qué significa esto? Pues que tiene mecanismos para mantener el equilibrio en la relación de fuerzas que se producen entre dos tipos de neuronas, las neuronas excitadoras y las neuronas inhibidoras. Estos dos tipos de neuronas intervienen siempre en toda comunicación neuronal, es decir, en la sinapsis. Si no hay un equilibrio entre ambas, pues es cuando nos podemos encontrar con esos síntomas que antes describíamos en el vídeo, ¿no? De estrés o de apatía, etc. Es decir, tiene que haber, igual que hay una medida estándar o más o menos una zona de viabilidad para nuestro nivel de azúcar en sangre, para que funcionen bien determinados órganos, o por ejemplo nuestra temperatura corporal, pues hay una zona de estabilidad en la relación de fuerzas entre las neuronas inhibidoras y las neuronas excitadoras para que nuestro cerebro funcione bien, funcione de la mejor manera posible. ¿Sí? Bien, teniendo esto en cuenta, entonces, esa capacidad de autorregulación es la capacidad de nuestro cerebro para mantener ese equilibrio entre esas fuerzas, entre esos dos tipos de neuronas. ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿cómo funciona el neurofeedback? Bien, tenemos el sistema que está compuesto por unos electrodos que miden esa actividad eléctrica encefálica. Tenemos un electroencefalograma. Este electroencefalograma capta la señal eléctrica 256 veces por segundo y la manda a un software informático. Ese software está preparado para analizar la señal eléctrica, clasificarla en bandas de frecuencia. Como os pongo aquí en la diapositiva, mide 8 bandas de frecuencia en cada hemisferio, detecta la señal 256 veces por segundo, la clasifica en esas bandas de frecuencia y detecta las sinapsis, las variaciones que tienen que digamos son más significativas. Es decir, cuando hay una variación en la señal y esa variación es significativa, se entiende, o el sistema entiende, que se está iniciando una turbulencia. Esto quiere decir que se está saliendo de esa zona de viabilidad o de esa zona de estabilidad y automáticamente interrumpe la música. La interrupción de la música es el feedback que recibe el cerebro como información de que se ha salido de esa zona de estabilidad, o sea, ha salido de esa zona de equilibrio. Automáticamente el cerebro busca por sí solo, y en este sentido, por eso decía antes que no recibe ningún tipo de estímulo, sino que él recibe la información, que esa información es la interrupción de la música, y automáticamente se sorprende. Al sorprenderse, toma conciencia de dónde está, comprende que se ha salido de la zona de estabilidad y busca reorganizar las conexiones neuronales para volver a entrar dentro de la zona de estabilidad. ¿Sí? Al volver a entrar dentro de la zona de estabilidad, la música se activa de nuevo y vuelve a sonar. Ese es el proceso de entrenamiento. Es decir, lo repito muy resumido. El cerebro está funcionando. Escuchamos una música, la persona está sentada, está relajada, escucha una música. En algún momento, el cerebro se sale de la zona de estabilidad y esto se manifiesta pues, en forma de turbulencia. Turbulencia quiere decir pues ese momento de desequilibrio en la conexión neuronal, ¿no? En la sinapsis.
El sistema detecta esto a través de las señales eléctricas que está midiendo constantemente y manda una orden para desactivar la música, interrumpir la música. Esa interrupción de la música es la información de retorno, el feedback que recibe el cerebro, que le hace darse cuenta de que algo no está bien. Lo recibe a modo de sorpresa, la amígdala se sorprende, toma conciencia de dónde está, de que no está dentro de la zona de estabilidad y responde. ¿Cómo responde? Reorganizando las conexiones neuronales. En el momento en que las reorganiza, entramos dentro de los parámetros adecuados de la zona de estabilidad y la música vuelve a sonar. Cada vez que se produce esta reorganización, nosotros le llamamos corrección, y mediante la repetición se van fijando estas nuevas pautas de comunicación neuronal. Y gracias a que se están fijando, el cerebro aprende a autorregularse solo. Es decir, lo que le hemos enseñado es a darse cuenta de cuándo se está saliendo de la zona de equilibrio y a volver a entrar en la zona de equilibrio. Este es el entrenamiento de la autorregulación. En una misma sesión, que puede durar unos 33 minutos o 45 minutos, tenemos una sesión corta y una sesión larga, se pueden producir multitud de correcciones. Son muy imperceptibles para la conciencia de la persona, es decir, todo este proceso es no consciente. De hecho, no escuchamos que la música se detenga en sentido literal. Lo que escuchamos es un pequeño zumbido, ¿no? Un zum, zum, que hace que el cerebro ya se da cuenta de que esa interrupción se ha producido y pone en marcha todo el mecanismo. Deciros también que el entrenamiento es inocuo completamente, como os he explicado. La única información que recibe el cerebro viene dada por la interrupción de la música, no está recibiendo ondas electromagnéticas de ningún tipo, y como lo que sí se tiene garantías es de que el cerebro es plástico y gracias a esa plasticidad se producen cambios en su forma de funcionar, ¿no? En su autorregulación y por lo tanto en las respuestas que da ante cualquier estímulo fuera. Pero lo que no podemos determinar, o nos dicen los creadores de este método, que no podemos determinar es el número exacto de sesiones que cada persona va a necesitar para obtener los beneficios. Os voy a hablar un poquito de los beneficios que se obtienen con este sistema, ¿no? Estos beneficios están comprobados pues porque se ha trabajado ya no solo nosotros, que nosotros lo que hemos hecho es aplicar esta técnica para un uso en concreto del liderazgo, ¿no? Pero se aplica con multitud de personas y Zengar lleva 20 y tantos años trabajando con este sistema. Las estadísticas nos dicen que los cambios que se notan son reducción o eliminación completa del estrés, mayor claridad mental en la toma de decisiones, mejora en la capacidad de automotivación, mejora en la regulación emocional, con un estado de mayor serenidad, por tanto menor reactividad emocional. Atención y concentración, fundamental. Esto, después de la reducción del estrés, lo primero que empezamos a notar es justamente que mejoramos en atención y en concentración. Y también, yo creo que es en consecuencia de todo esto, que aumenta nuestra capacidad de memoria de trabajo. Muchos clientes con los que yo he trabajado nos vienen a decir como que se encuentran más presentes, o sea, como si estuvieran más despiertos. Podría ser, y que son más resolutivos. Esta podría ser como el resumen que ellos dan a todos estos beneficios. A ver, perdonad, que nos hemos pasado una diapositiva. Quiero poneros esta. Vale, pues no la puedo poner. Ahora, un segundo. Bueno, hay una diapositiva en la que simplemente lo que quería mostraros es datos de mejoras que han tenido clientes que han estado con nosotros, que son deportistas de élite, son deportistas profesionales que han realizado el programa Neuroliderazgo, y ellos hemos evaluado 5 indicadores que son, pues como os decía antes, las competencias que antes os mencionaba: autoconfianza, automotivación, podemos dejar así, automotivación, cómo era su estabilidad emocional a lo largo de toda la temporada, y también, pues una de las más importantes, la marca, ¿no? Esa es la que nos va a decir pues si todo este sistema funciona o no funciona. Pues os puedo decir que la media de mejora, medida en porcentaje entre el antes de realizar el programa y el después de realizar el programa, está entre un 30 y un 40% de mejora. Son porcentajes bastante altos
Todo esto basado en cuestionarios de autopercepción que les hemos proporcionado a los clientes, ¿no? Pero la marca, que es quizá un dato más objetivo, los datos de mejora en la marca deportiva están en torno al 20 y al 25%. Y aquí los datos pues, son bastante más objetivos, ¿no? Si llevamos esto al terreno de la empresa, bueno, pues nosotros ahí en colaboración con Talent Tools, como lo estamos haciendo es generando primero un proceso de evaluación basado en el feedback 360. Detectamos con esta primera evaluación pues cuáles son las competencias técnicas, las que se observan, las que se pueden ver, las que no solo percibimos nosotros, sino que pueden ver todos los de nuestro entorno y además nos lo pueden confirmar, por eso hacemos este test. Ponemos en marcha el programa, que duraría en torno a los 6 meses, y evaluamos posteriormente. Y es de esta manera en la que podemos ver el impacto que está generando. Contaros, y ya doy paso a las preguntas para que me digáis bueno, pues todo lo que os haya suscitado esta exposición, que decimos 6 meses porque bueno, pues las estadísticas tanto nuestras como de Zenga nos dicen que el programa de alto rendimiento, para obtener beneficios en el rendimiento tanto a nivel profesional como personal, viene a darse con unas 20 sesiones de entrenamiento de neurooptimal. Entonces hacemos una sesión semanal. Nuestro programa Neuroliderazgo incluye, además de la sesión de neurofeedback, 1 hora más de entrenamiento en todas las otras áreas que antes os comentaba: el lenguaje, la imaginación, las creencias y las emociones. Por lo tanto, vamos a hacer una sesión de 2 horas en la que vamos a trabajar esta técnica, este entrenamiento neuronal, este aprendizaje cerebral, y vamos a trabajar sobre las otras áreas. A lo largo de 6 meses también podemos hacer una fórmula mixta en la que damos una parte de formación para el resto de las áreas y hacemos la parte individual con el entrenamiento pues, que acabamos de comentar, el neurofeedback neurooptimal. Bueno, yo creo que la exposición se acaba aquí, no me quiero extender mucho, ya hemos estado media hora. Voy a dar paso al turno de preguntas, así que estaré un poco atenta aquí al chat, podéis decir lo que queráis. A ver, voy a leer. Miguel nos dice, a ver un segundo, que vais muy rápido. No puedo subir aquí. Vale. A ver, un segundo. Es que no le puedo bajar con esto. A ver si consigues ponerme alguna pregunta. Estoy pidiendo ayuda aquí a un colaborador que tengo para los aspectos técnicos para llegar a vuestras preguntas. Vale, ¿qué aplicación práctica nos dice? ¿Quién era Isabel? ¿Puede ser? Isabel. ¿Qué aplicación práctica tiene esto que cuentas? Aplicación práctica. Pues, por ejemplo, en el ámbito profesional, que es en el que nos estamos moviendo, ¿no? Fundamental. Los profesionales que han venido, lo primero que perciben como cambios significativos que les ayudan a tener un mejor rendimiento son la bajada de estrés. Es decir, si yo estoy en un momento, imaginémonos viviendo una ERE en mi empresa y soy responsable de un departamento en el que se va a llevar principalmente esta ERE, el estrés que yo voy a tener como responsable puede ser significativo. Ese estrés con esta técnica se minimiza, se equilibra el sistema nervioso central. Por tanto, mi capacidad de respuesta ante la situación sin entrar en síntomas de estrés pues mejora muchísimo. ¿Qué más aspectos pueden mejorar? La flexibilidad mental, la capacidad para adaptarme a las nuevas situaciones, la claridad en la toma de decisiones. Todos estos beneficios que yo os ponía antes son mejoras que uno puede aplicar directamente en su trabajo. De hecho, uno de los testimonios que habéis visto, que es en el que aparecían objetivos profesionales, no voy a decir dónde trabaja para no desvelarle, pero es profesional, dirige un equipo y los primeros beneficios que él observaba era: tengo más claridad a la hora de tomar decisiones y ya no me pongo nervioso, ya no sufro el estrés que sufría a la hora de comunicar determinados cambios dentro de su equipo, ¿no? Me señalan que hay más preguntas. Diferencias entre el enfoque de entrenamiento de competencias y el enfoque puro y duro de inteligencia emocional.
Hombre, hay diferencias en la inteligencia emocional. Para nosotros es una vertiente más, es una herramienta. O sea, trabajamos fijaros dónde está la diferencia, ¿no? Yo la veo en el trabajo desde el consciente y el no consciente. Uno, con la técnica del neurofeedback neurooptimal vamos a trabajar directamente en el cerebro y generando cambios en el cerebro generamos cambios en la conducta. Una de las mejoras que se producen, y ahí tiene que ver con la inteligencia emocional, es la autorregulación emocional. Hay un área del cerebro que tiene o que se encarga principalmente de esto. El neurofeedback va a hacer las correcciones que ese área necesite para entrar en equilibrio. Eso por un lado, más luego vamos a proponer el entrenamiento en todas las demás áreas. Vamos a trabajar desde el pensamiento, psicología cognitiva, psicología positiva, vamos a trabajar con creencias, ahí aplicamos otra técnica que también es novedosa, pero no es el caso hoy explicarla. Vamos a poder generar cambios en las creencias y vamos a trabajar con técnicas de creatividad y de visualización. Todo eso, además de la inteligencia emocional, además del neurofeedback, es lo que genera cambios muy significativos. Espero haberte respondido, Isabel. Tenemos otra pregunta. Carmen, a nivel personal, a ver, sí, a nivel personal, ¿cómo funciona un tratamiento? ¿Cómo se organiza? ¿Cuándo y cuánto? Vale. A ver, tenemos varias posibilidades, ¿no? Os decía antes, hay una fórmula mixta que puede ser la más rentable para las empresas, en la que combinamos una parte de formación. Esta formación versaría sobre estas neurocompetencias que hemos comentado antes, donde se dan herramientas, se dan conocimientos, depende ya más del profesional la aplicación, y por eso combinamos con la parte individual, donde, importantísimo, vamos a trabajar con el neurofeedback neurooptimal. ¿Para qué? Para facilitar cambios en el cerebro del profesional que está recibiendo esa formación. Su capacidad de aprendizaje va a aumentar con de manera bastante significativa. Zengar aporta estadísticas en este sentido y nos dice que con 20 sesiones, a partir de 20 sesiones, se obtienen hasta en el rendimiento académico, o sea, en la mejora del aprendizaje, hasta un 40% de mejora, ¿vale? Entonces, aplicamos el neurofeedback y aplicamos en esas otras sesiones también las otras áreas. O sea, que la fórmula mixta puede ser la más rentable, hablaríamos de entre 3 y 6 meses. ¿Qué más preguntas? ¿Qué modelo de feedback 360 usamos? A ver, un momento. Espera, voy a pasar a esta otra pregunta, ahora luego responde a esto. ¿Nos vais a enviar? Sí, podemos enviaros la presentación. Y me estáis preguntando otra cosa. ¿Se puede trabajar con niños? Sí, el neurofeedback también se puede trabajar con niños. Nosotros en el programa, fuera del ámbito profesional, lo aplicamos con adolescentes a partir de 12 años, pero tengo constancia por la fundación que lo trabaja aquí en España, que trabajan con niños menores incluso. Nos pregunta Noemí, entonces el neurofeedback trabaja de forma directa con la amígdala. A ver, explico esto. El neurofeedback no trabaja con la amígdala, sino que la amígdala es la primera que recibe la información que el neurofeedback le envía, y esa información es la interrupción de la música. Cuando la música se interrumpe, quien se sorprende es la amígdala es la que recibe la información a través de la sorpresa por la interrupción de la música y activa los mecanismos, pues, de toma de conciencia y reorganización neuronal. ¿Sí? A ver, más preguntas que tenéis por ahí. Isabel se centra más en preguntas personales. Sí, es efectivo con la enuresis nocturna, Isabel. A nivel, o sea, todos los desequilibrios, la sintomatología que se pueda derivar por un tema relacionado con el sistema nervioso central, pueden observar mejoras, ¿vale? A nivel personal es viable. ¿A qué os referís, Judith? Si es al tema económico, en el ámbito, yo os puedo decir, pero prefiero hacerlo por correo electrónico, las tarifas que tenemos, porque también, bueno, pues hay muchas opciones. No es lo mismo coger un programa completo que coger bonos de sesiones, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Os remito, si queréis, al correo de Programa Lince, info@programalince.com, para valoraciones personales de programas en esa línea.
No sé si tenéis alguna otra pregunta. Vale, el modelo de 360, sí, que antes me habéis preguntado, estaba aquí compartiéndolo con mis compañeros de Talent Tools. Bueno, pues trabajamos con los cuestionarios del 360, los cuestionarios que no sé qué modelos específicos conocéis vosotros, pero bueno, claro, un modelo 360 que nos ayuda a ser conscientes. A ver, en el entorno empresarial, Marc. Vale, gracias, Marc. Nos pregunta que en el entorno empresarial si es una técnica que se puede aplicar al equipo o a directivos en concreto. Como es una técnica que se aplica de forma individual, pues necesitamos aplicarla de manera individual. Es decir, podemos aplicarla a un equipo entero, pero tiene que ser uno a uno. Hasta la fecha son directivos de manera individual los que nos han pedido hacer el programa y bueno, estamos ahora empezando o queriendo poner en marcha este formato con equipos. Y además con esta fórmula en la que podamos medir el impacto y en ese sentido hemos pedido colaboración y estamos trabajando en conjunto con Talent Tools. Pues conocéis los programas para sectores concretos. No. Gracias por esta pregunta, porque además tiene mucho que ver con que cuando empezamos esta aplicación del neurofeedback y de todo el programa Neuroliderazgo, lo empezamos con deportistas. Es a partir del trabajo con ellos y de ver que daba igual la disciplina deportiva a la que se dedicaran, el sistema les valía para mejorar su rendimiento, cuando también pensamos que esto podía ser válido para la empresa. Y de hecho fue porque llegaron clientes, por recomendación de otros clientes, cuyos objetivos eran profesionales. Con lo cual, sectores, nos da lo mismo que nos habléis del sector tecnológico, que de alimentación, que farmacéutico. Esto lo que genera es un desarrollo de la persona, una mejora del rendimiento mental y por consiguiente del rendimiento técnico, ¿no?, de trabajo. Entonces da lo mismo. Y estamos abiertos a trabajar con cualquier sector, claro. ¿Tiene efectos secundarios? Juan Montero. Bien, no tiene ninguno, es inocuo. ¿Por qué no tiene efectos secundarios? Por esta capacidad que decía antes de trabajar en dinámico, por esta cualidad que tiene que trabaja en dinámico, es decir, se adapta al cerebro. Es diferente la sesión que vas a hacer tú a la sesión que va a hacer tu compañero. En cada sesión se hace un pretest y ese pretest le sirve al sistema para decidir o definir la sesión de entrenamiento que va a poner. Y va midiendo constantemente, va dándose cuenta de cómo está respondiendo el cerebro. En función de cómo está respondiendo, sigue adaptando el nivel de entrenamiento. Con lo cual, nunca hay posibilidad de sobreentrenar o de generar algún tipo de inconveniencia, ¿no? Isabel nos da las gracias también a vosotros. ¿Es un sistema inalámbrico o con cables? Nos pregunta Isabel también. Con cables, sí, porque el electroencefalograma, que va conectado a los electrodos, va conectado al portátil, que en este caso es un ordenador portátil con un cable. Lo que es muy manejable, nosotros nos lo estamos llevando. De hecho, hay 2 empresas en las que estamos trabajando y vamos directamente al despacho del cliente. O sea, que pueden venir ellos a nuestro centro o podemos ir nosotros a su centro, porque el portátil y el electroencefalograma ocupan muy poquito. Última pregunta de Noemí. ¿Tenéis algún dato de resultados de la herramienta sobre el accountability? Vale, en el ámbito empresarial todavía no tenemos datos y por eso es por lo que ahora queremos tenerlos y estamos trabajando en conjunto con Talent Tools. Los datos que tenemos son en el ámbito deportivo, que son los datos que os quería poner antes una gráfica, pero bueno, no me salía. Los porcentajes que os decía de mejora, contrastados con ellos, están entre el 30 y el 40% en concentración, mejora de la concentración, en autoconfianza y en autorregulación emocional. Y un 20% de media de mejora en la marca deportiva, que ese es el dato más objetivo al que nos podemos remitir. Nicole, muchas gracias a vosotros también. Bueno, pues yo creo que nos estáis ya dando las gracias todos, os estoy despidiendo. Animaros a que nos podáis hacer todas las preguntas que queráis pues vía email, tanto a Talent Tools como a Programa Lince, porque estamos ahí en comunicación.
Y esta charla, como se ha grabado, pues la podréis volver a escuchar a través de las redes sociales, la recibiréis también. Y nada, muchas gracias por haber asistido.